La promoción, orientación y capacitación legal administrativa de los servidores públicos es uno de los objetivos primordiales que cuenta el Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro Fletcher, y el Departamento de Derecho Administrativo, por lo que se ha organizado esta jornada de actualización jurídica para tratar el tema, el proceso contencioso de derechos humanos, el cual será disertado por el licenciado Jorge Chang. Antes de iniciar con la disertación del facilitador, es necesario indicarles que el licenciado Jorge Chang es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, título obtenido por la Universidad de Panamá. Así igualmente cuenta con especializaciones en docencia superior, en Derecho Administrativo y en el Sistema Penal Acusatorio. Actualmente labora como asistente en la Sala Tercera del Contencioso Administrativo y se desempeña como docente en diversas universidades para los grados de maestría. Con ustedes, el licenciado Jorge Chang. En esta oportunidad, vamos a disertar la charla con relación a lo que es el contencioso administrativo de derechos humanos, a petición por parte, en este caso, de la Procuraduría de la Administración, a quien les extendemos las gracias por la oportunidad que nos brinda de participar de sus capacitaciones virtuales que tienen y que están sacando de forma continua. En este sentido, nosotros vamos a enfocarnos un poco en el contencioso de derecho administrativo de derechos humanos, que es el tema de desarrollar. Sin embargo, para partir de ese concepto tendríamos que hablar de dos figuras importantes. Por un lado, el derecho administrativo y por el otro lado, los derechos humanos. Debemos comprender que cuando hablamos de los derechos humanos son los derechos inalienables, son los derechos universales que tiene el individuo, es decir, el ser humano, entendiendo hombre y mujer, precisamente por el simple hecho de ser hombre. Lógicamente, estos derechos humanos se maximizaron a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en particular, y comenzaron a crear toda una serie de nuevos conceptos desde el punto de vista constitucional a nivel europeo. Posteriormente, sobre todo para la década de los 90, comienza a incidir de forma directa en las constituciones de la América Latina. Por allá podríamos hablar de la Constitución de Bonn del año de 1949, una de las primeras que incluye precisamente el tema de la dignidad del hombre. Precisamente un año antes, en 1948, se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por allí, pues, cada una de las constituciones de Europa comenzaron a hacer sus modificaciones, precisamente en un principio muy importante y conocido universalmente como el principio de pro homine, que busca exaltar, dignificar sobre todo la figura del ser humano y tratar que las atrocidades que se cometieron, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, no volvieran a incidir precisamente de esa forma tan trascendental y lastimosamente tan atroces. Entonces, fue evolucionando no solamente el derecho constitucional, por un lado, a lo que es el sistema continental europeo desde el punto de vista constitucional, sino que también la administración pública fue evolucionando y cambiando precisamente bajo estos preceptos. Y esto es realmente interesante. Con la llegada de los derechos humanos, con la ratificación del principio de pro homine y con el concepto de dignidad humana, se comienza básicamente unas nuevas tendencias del derecho en donde el ser humano es considerado el objeto y el sujeto del derecho. Y esto es fundamental y esencial para lo que es la evolución del Estado constitucional de derecho. Y es prácticamente parte de lo que vamos a estar conversando hoy. Muchos se preguntarán, profesor, ¿pero qué tiene que ver esto con el contencioso administrativo de derechos humanos? Pues mucho. Es parte de lo que son los antecedentes de cómo surgen los derechos humanos y lógicamente cómo, porque no era solamente permitir o establecer que el ser humano o que el individuo tenía sus derechos humanos, sino ver cómo esos derechos humanos se aplicabilizaban en la realidad práctica. Porque si ustedes se ponen a ver las constituciones, por ejemplo la de Weimar, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía ya principios universales. Estos principios del derecho a la vida, principios de presunciones de inocencia, debido proceso, muchos de esos principios ya estaban. No era que estábamos inventando el agua caliente a partir de la Segunda Guerra Mundial o a partir de la posguerra. No, esos principios ya se encontraban. Lo que queríamos hacer o lo que se trató de hacer sobre todo es la aplicabilización de ese derecho y hacerlo una realidad.
Y junto con ello llegaron entonces los sistemas universales de derechos humanos, conocidos como las Cortes. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos para el caso de América, la Corte Europea de Derechos Humanos para el sistema europeo, la Corte Africana de Derechos Humanos para el tema de África o la Corte Asiática de Derechos Humanos. Buscaba aplicabilizar precisamente estos derechos que ya eran normas internas en la mayoría de las constituciones del mundo y que lógicamente no quería que se quedara solamente en una letra muerta. Pues bien, Panamá pues acepta todos los instrumentos y todas las convenciones de derechos humanos y precisamente las ratifica y por eso formamos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debemos entender ese contexto para entonces analizar lo que precisamente es el derecho administrativo, porque esto es una combinación de dos figuras importantes. El derecho administrativo es la rama del derecho público que precisamente se encarga, por un lado, de ejercer las funciones de la administración pública, pero que estas funciones de la administración pública tienen una relación entre sus distintos órganos o distintas dependencias, pero que incide de forma directa en el ciudadano. Es decir, todas las funciones administrativas que realiza el Estado de forma interna deciden o impactan realmente al ciudadano. Y ese ciudadano ya tiene estos principios inherentes, estos derechos humanos, esta dignidad humana, este principio de pro homine. Y es por eso que cuando nosotros comenzamos a ver en la Ley 38 del año 2000, que crea el concepto de procedimientos administrativos, podemos observar una serie de principios. Y esta serie de principios no escapan de una realidad, por ejemplo, de las garantías constitucionales que tiene el ciudadano o el individuo. El tema del debido proceso, el tema de una defensa, el tema de la posibilidad a recurrir o el tema de la doble instancia. Son principios universales. Existen otros, por ejemplo, la informalidad, la celeridad, una serie de principios que se basa sobre todo en la administración pública, que busca la eficiencia sobre todo al momento de tratar de contestar una petición, una solicitud o una queja, que son los tres principios básicos que se enmarcan dentro de los conceptos en donde el ciudadano interrelaciona con la administración pública. Pero esto es solamente un concepto. Es decir, hoy en día se habla sobre todo de esa constitucionalización de los derechos, del derecho administrativo, y esa constitucionalización del derecho administrativo parte de la premisa de los derechos humanos. Entendiendo primero que Panamá, a partir de la reforma y antes, pero sobre todo a partir de la reforma constitucional del año 2004, incluye o modifica su artículo número 4, en donde acatamos de forma directa las normas internacionales. Pero no solamente eso, sino que lo vincula con el artículo 17 constitucional, también reformado en esa última reforma del año 2004, en donde dice palabras más, palabras menos el texto que nosotros tenemos estos como unos principios mínimos, más no excluyentes. Es decir, que Panamá tiene en sus garantías fundamentales todos estos principios del artículo 17 al 55, todos estos preceptos, pero que son considerados mínimos, más no excluyentes de otros tratados o instrumentos internacionales que haya firmado la República. Es decir, que si existen otros, serán reconocidos a nivel constitucional y con ello se marca un principio universal también y que también forma parte de los derechos humanos, pues precisamente cuando hablamos de la convencionalidad sale precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es un principio de acatamiento nacional e internacional. Ese principio de convencionalidad le da la posibilidad real y concreta a los instrumentos y al derecho de los derechos humanos de tener esa relación directa con el derecho interno y con el derecho constitucional. Pudiéramos hablar un poco del primer caso de la convencionalidad, pero no es el tema a desarrollar, que es Almonacid Arellano versus Chile, que es un caso realmente interesante, pero igual lo recomiendo para su lectura, para que vean por primera vez el precepto y el concepto de lo que es la convencionalidad, que precisamente interrelaciona el derecho internacional con el derecho interno. Pero bien, continuamos entonces con la solicitud que nos ha extendido o que nos ha pedido, en este caso la Procuraduría de la Administración, que es el contencioso administrativo de derechos humanos. Para la década del 90, Panamá, al igual que el mundo, sobre todo para la Segunda Guerra Mundial, comienza a hacer una serie de transformaciones. Y esas transformaciones impactan también las distintas instituciones del Estado. Ojo, recuérdese que para la década del 90, Panamá sale de un proceso dictatorial. Y lo hablo solamente en el contexto
Porque el derecho no puede ser analizado solamente por lo que dice la norma, sino que tiene que ser analizado en el contexto social o político en el cual se desarrolla. Es igual que cuando pasó en el ejemplo anterior que les colocaba de Europa. A partir de una situación que vive Europa, comienza entonces la transformación y la evolución del derecho. Igual pasa en Panamá. Teníamos un periodo dictatorial hasta 1990 y a partir de 1990 regresa la democracia al país. Y al regresar la democracia al país comienzan a surgir nuevas figuras. Y una de estas nuevas figuras es precisamente el contencioso administrativo de derechos humanos, que entendiéndolo dentro de este contexto, tendríamos que analizar que caía precisamente en el momento oportuno. Y era así porque al nosotros salir precisamente del tema dictatorial, en ese momento se dieron, y en algunos momentos de ese periodo, vulneraciones directas a los derechos humanos. Y precisamente lo que se buscaba con las nuevas personas que llegaban, en este caso, a tener, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, los nuevos magistrados que llegaron para instituir y para tratar de democratizar esa institución, trataron entonces de enfocarse en una figura novedosa e interesante, pero que no era distante de lo que buscaba, los derechos humanos y precisamente las distintas convenciones. Porque la convención, y no solamente la americana, la europea y las distintas convenciones regionales que existen en el mundo, siempre han promulgado por darle un recurso interno, una posibilidad interna a los estados para poder resolver los problemas de derechos humanos. Muy pocos países han podido realmente enfocarse en esto. Allí tenemos que aceptar que a veces siempre solamente conversamos las cosas negativas, pero en este caso hay que conversar lo positivo de nuestra norma. Aquí hemos sido unos adelantados, unos precursores, precisamente en esta materia de la administración pública enlazada con el concepto de derechos humanos. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos un contencioso administrativo de derechos humanos que no lo tiene todo el mundo, que no lo tiene Colombia, que no lo tiene Ecuador, que no lo tiene Costa Rica, a pesar de que ellos tienen un sistema interamericano lógicamente muy bien llevado, precisamente porque la Corte Interamericana está en ese país, que no lo tiene España. Ojo con eso. Entonces, aquí tenemos nosotros una figura realmente interesante, tengo que ser honesto, poco utilizada y tal vez muy pocas veces realmente se han llegado a decisiones favorables, por así decirlo. Eso lo vamos a ver más adelante con relación a algunos aspectos de la jurisprudencia. Pero este es un opening de más o menos lo que vamos a estar trabajando. Ahora vamos a ver el artículo 97, que antes era el artículo 98 del libro primero del Código Judicial, que fueron parte de las reformas a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, que es la que toma su iniciativa, en este caso legislativa, precisamente para incorporar, a partir de esa ley 19 de 1991, una figura tan importante, tan trascendental, pero que todavía no ha tenido el impacto. Y yo pudiera tratar de adelantar un poco el tema de las conclusiones y pudiera ser parte de lo que no ha tenido el impacto, porque el desconocimiento precisamente de este tipo de recursos, de este tipo de acción, que realmente es muy buena, es novedosa y tiene unas grandes ventajas en correlación a otro tipo de recursos. Pero bueno, es parte a veces de lo que es la evolución de lo que tenemos que ir viendo para poder entonces asumir estos retos. Mi filmina siguiente estaba enfocado precisamente a ese derecho administrativo y esa relación y esa vinculación directa con los derechos humanos. La administración pública no puede estar desligada a los derechos humanos. Si la administración pública quiere ser una administración eficiente, quiere ser una administración pública que salvaguarde derechos y sobre todo esos principios generales, que es lo que busca por medio de esta ley 38 del año 2000, no puede alejarse en ningún contexto de esos derechos humanos inalienables y fundamentales. Cuando nosotros vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a poder observar que existe una gran cantidad de preceptos y normas jurídicas. Y esta gran cantidad de preceptos y normas jurídicas son universales. Quiere decir, por ejemplo, que si usted abre la Constitución Nacional y abre la Convención, se va a dar cuenta que muchos de los preceptos ya están. O sea, es básicamente un repetir de estos principios y de estos derechos. Pues muy bien. La administración pública se basa en el principio esencial. Primero, en el orden constitucional. Toda administración y toda decisión de la administración pública tiene que ser analizada y observada desde el punto de vista constitucional como punto base. Las decisiones,
administrativas que tomen los distintos instituciones del Estado tiene que estar enfocado en el principio constitucional y posteriormente estar enfocado en la ley y en el respaldo legal. Ojo con este tema porque tal vez más adelante, y que el tiempo nos dé, porque a veces cuando comienzo a desarrollar estos conceptos se me va el tiempo de manera rápida. Y sobre todo cuando estamos en el tema de la Corte Suprema de Justicia, existen dos aspectos esenciales y dos sedes totalmente distintas. Uno que es la sede de legalidad y el otro que es la sede de constitucionalidad. Y eso es vital y es muy, pero muy importante dejarlo claro y establecerlo de una manera diferenciadora. ¿Y por qué, profesor? Bueno, porque lógicamente tienen que ir de la mano, pero son sedes diferentes. Y eso lo vamos a ver precisamente con este recurso del contencioso administrativo, de cómo se desarrolla y cómo se enfoca desde el punto de vista legal. Pero que esa ley no puede estar separada jamás desde el punto de vista constitucional. Por eso que tiene que ser congruente, tiene que ser verosímil, tiene que tener esa afinidad, tiene que tener esa trazabilidad, por así decirlo, o esa sistematización que conlleve uno a la otro y que trabajen de forma armónica y una colaboración estratégica. La Constitución con la ley. Es por eso que hoy en día hablamos del principio, sobre todo de la constitucionalización de las distintas ramas del derecho. Entre ellas está el derecho administrativo, al cual no escapa esa realidad. Pero aquí yo tendré que hacer un alto y por eso hablábamos de la sede de legalidad versus la sede de constitucionalidad. Ojo, si es cierto que se estrechan las relaciones de forma simbiótica, también es cierto que hay algunos elementos diferenciadores. Y estos elementos diferenciadores, sobre todo cuando estamos hablando del contencioso administrativo de derechos humanos, debemos enfocarnos que uno de los preceptos básicos es que sea sobre un acto administrativo. Y ese concepto de que sea sobre un acto administrativo es vital, recordando que esa es la manifestación de voluntad por parte del Estado. Ojo, que produce efectos jurídicos de crear, modificar o extinguir situaciones que pueden perjudicar o beneficiar al ciudadano. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos del acto administrativo. Pero que ese acto administrativo ha sido desarrollado, emitido, extinguido o modificado por una institución, por la administración pública. Ojo con ese tema porque es un elemento diferenciador, sobre todo cuando estamos hablando del contencioso administrativo de derechos humanos, al cual vamos a hacer pues, mucho énfasis con cada uno de los requisitos y de lo que establece precisamente la Ley 19 del año de 1991, que es, como les dije anteriormente, la que crea el compás para poder entonces desarrollar toda esta figura y se genera entonces ese cambio a partir del Código Judicial. Ojo, este contencioso administrativo de derechos humanos, ¿dónde se presenta? Porque es parte de las preguntas iniciales que realizan las personas. Es poco conocido, incluso en la misma sala tercera, es muy poco conocido, y eso que a pesar que nosotros venimos de un corte colombiano, y lógicamente el derecho administrativo, que por sí de Colombia era traída directamente de Francia, y nosotros mantenemos ese corte también francés. Y sobre ello tendríamos nosotros entonces que hablar que los dos recursos más conocidos, el recurso de nulidad o el recurso de plena jurisdicción, desde el punto de vista del derecho administrativo, son los dos esenciales. Y tal vez los dos más conocidos. Pero ojo, también tendríamos que ver el de interpretación o el de apreciación de la validez, que son elementos también importantes, pero que no se analizan tal vez con la mismo rigor y no se aplican o no se llevan realmente en el tema de la litigiosidad frecuente o constante o diaria desde el punto de vista de la sala. Y este nuevo recurso que es el contencioso administrativo de derechos humanos, que ya no es tan nuevo, porque estamos hablando de la década del 90. Estamos hablando aproximadamente más de 30 años de la existencia de este recurso que está para todos los ciudadanos siempre y cuando se enfoque en un concepto de acto administrativo, que es uno de los primeros elementos. Este recurso entonces se presenta a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Es allí el lugar natural entonces para la presentación del mismo. ¿Qué busca? Bueno, lo que busca es anular un acto administrativo. ¿Y por qué anular un acto administrativo? Bueno, ya vimos lo que era un acto administrativo, por eso les coloqué la filmina anterior, esa manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos, que extingue, modifica o que crea derechos individuales para las personas. Y ese acto administrativo que forma parte y que se expide por medio de la administración pública
entonces, lógicamente, la persona que está presentando el recurso, en este caso el contencioso administrativo, ha considerado que se le han vulnerado sus derechos y que lógicamente lo que busca es atacar el acto administrativo. Ese acto que ha vulnerado o que ha menoscabado los derechos fundamentales del individuo, esas garantías esenciales o esos derechos humanos o esa dignidad humana que tiene el ser humano tan simple por el hecho de ser ser humano. Muy bien, entonces este concepto es importante porque tiene que ser un acto administrativo. Esto es diferenciador porque dentro de los actos existen actos administrativos y actos jurisdiccionales. Ojo con eso, que ahora más adelante vamos a ver algunas de las jurisprudencias con relación a ese tema. Tiene que ser un acto administrativo. Otro de los aspectos importantes también es que ese contencioso administrativo de derechos humanos va enfocado a autoridades nacionales. ¿Y qué quiere decir este concepto de autoridades nacionales? Bueno, que tiene que ser una persona que tenga mando y jurisdicción en la República de Panamá a nivel nacional. No podemos ir entonces ¿a quién? A los gobiernos locales, a las personas que solamente tienen jurisdicción en una provincia, en un distrito, en un municipio, sino que tendríamos que ir solamente y enfocado solamente a la persona o al funcionario que tenga mando y jurisdicción a nivel nacional. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué existe esta limitación o esta limitante para poder entonces desarrollar este precepto? Bueno, debemos entender y comprender que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo es de única instancia. Es decir, que solamente existe uno, no existe, por ejemplo, como en el área civil o en el área del derecho penal, que existen toda una serie de desarrollos desde el punto de vista municipal, de los tribunales de apelación o superiores, y después entonces ir a la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia, a la sala especializada, que en este caso pudiera ser civil o el área penal. Pues no es así desde el punto de vista de la jurisdicción administrativa. Nosotros tenemos básicamente todo conglomerado, no hay una división, no se crean unos juzgados, no hay tribunales superiores y todo llega directamente a la sala. Y como llega directamente a la sala, entonces eso crea que esta sala tenga un volumen de tránsito altísimo, altísimo. Y lógicamente es muy difícil entonces tratar de resolver todas estas solicitudes que se realizan por parte de los distintos actores, ya sean instituciones o las personas que han considerado, los individuos que han considerado que se le han vulnerado derechos y que están exigiendo precisamente justicia en la esfera administrativa. Entonces la idea partió básicamente de tratar de limitar un poco este tipo de recursos para no entonces aumentar un volumen o un tránsito que ya era bastante pesado y que cada día aumenta con el tiempo. Aumenta con el tiempo y que definitivamente habrá que revisar en su momento. Lo otro es, este es otro elemento importante, las autoridades nacionales. Es una autoridad nacional en la cual uno va a enfocar entonces este recurso de contencioso administrativo de derechos humanos. ¿Puede restablecer o reparar los derechos? Sí, tiene esas dos viabilidades, restablecer derechos, anular el acto administrativo, uno, y restablecer derechos o reparar derechos, dos conceptos importantes también que se pueden incluir dentro de la solicitud del contencioso administrativo de derechos humanos. Estos derechos son justiciables y son justiciables desde el punto de vista interno y desde el punto de vista internacional. Es decir, ese reconocimiento de los derechos internos que tiene el hombre en la Constitución y en la ley y que también tiene el hombre producto de esos firmas o de esos tratados internacionales que ha firmado la República de Panamá, todos son justiciables. Y al ser justiciables, entonces le brinda la posibilidad, precisamente en este caso a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, para entonces revisar y ver si usted realmente cumple con los requisitos de admisión, para entonces analizar el fondo. Cuando hablamos de la admisión desde el punto de vista de la Sala Tercera, es la forma, son los requisitos que establece la ley, y cuando hablamos entonces del fondo es la decisión concreta y real para verificar si en definitiva existe una vulneración o un menoscabo de esas garantías fundamentales desde el punto de vista de los derechos humanos, que ha cometido en este caso la administración pública. Entonces esto es realmente interesante porque busca este contencioso dentro de sus requisitos tratar de salvaguardar o proteger o tutelar esos derechos justiciables nacionales e internacionales. No se agota la vía gubernativa, no, porque
prácticamente lo que se buscaba en ese momento y era parte del análisis era tratar de tener un recurso efectivo, práctico, no un recurso tedioso y burocrático, que buscara agotar la vía para entonces poder recurrir, en este caso a la sala tercera como única instancia, sino que tratábamos de agilizar ante la vulneración, ante el menoscabo precisamente de un derecho fundamental, de esas garantías esenciales. Entonces el individuo tenía la posibilidad, sin tener que haber agotado la vía gubernativa en este caso, ir directo a la sala y decir, aquí yo tengo un problema, aquí tenemos una situación, aquí yo tengo un menoscabo directo, flagrante, grande, con relación a mi derecho constitucional, legal y de derecho humano, y a mi dignidad como por el simple hecho de ser hombre. Entonces tener esa posibilidad de manera directa era importante y era viable. Y fue prácticamente los preceptos que se utilizaron en esa ley 19 de 1991 y que lógicamente también está conectado con otras leyes que vamos a analizar ahora, que es el procedimiento que se utiliza al momento de la presentación de este tipo de recursos. Ojo, otro de los requisitos esenciales y fundamentales, que son vitales, que realmente es vital, es que el procurador de la administración interviene a favor de la ley. Y esto es importante porque crea un concepto de imparcialidad fundamental, sobre todo para la Procuraduría de la Administración, que entra salvaguardando intereses, en este caso, de la ley. Otro aspecto importante también dentro del requisito, de los requisitos básicos o sine qua non, como le quiera denominar, para poder entonces desarrollar este contencioso administrativo de derechos humanos, que realmente es interesante y poco explorado, vuelvo e insisto, poco explorado por los litigantes, por las personas que litigan de forma constante o los abogados que interactúan de manera directa con la sala contencioso administrativo. Existe una serie de jurisprudencias importantes con relación a estos requisitos. Por ejemplo, la sentencia 22 del 22 de mayo del año 2000. Y ojo, aquí vamos a ver cuándo se ha admitido y cuándo no de forma práctica. Porque muchas de las clases que nosotros dictamos, bueno, en los distintos lugares donde realizamos la docencia, siempre tratamos de ver los elementos prácticos. Tal vez por factores del tiempo no vamos a poder practicar como yo hubiera querido, pero tratamos de ir adecuando un poco lo que es la jurisprudencia con la práctica para que veamos algunas cosas. Se han hecho intentos para presentar contencioso administrativo de derechos humanos, sin embargo, a veces no pasan la fase de admisibilidad. Y no pasan la fase de admisibilidad o a veces son negados en el fondo, pasando a la fase de admisibilidad, producto de no entender los requisitos esenciales y básicos que requiere la norma y que ya están contempladas en la ley. Sin embargo, como no es el diario vivir tal vez del abogado este recurso y como es tan inexplorado, tal vez por ello se cometen muchos errores. Y los errores son normales. Sin embargo, en la medida que vayamos ensayando aún más este recurso, tal vez podamos darnos cuenta los distintos criterios jurisprudenciales que ha tenido la Corte a partir de su creación en el 90, específicamente en el 91, y pudiéramos ir subsanando a la hora de presentar pues nuestros distintos recursos para tratar de subsanar estos problemas. Y es parte de esta capacitación. En esa sentencia del 22 de mayo del año 2000, precisamente era con relación, estaban atacando ¿qué? ¿Cuál era supuestamente la vulneración de derechos humanos que se atacaba en ese momento? Primero, era una investigación penal. Y esa investigación penal tenía una vista por parte del fiscal de drogas en este caso. Y lógicamente tendríamos nada más que ir arriba a lo que yo mencioné hace un rato, que este recurso está enfocado en actos administrativos. Ojo con ese punto, y ya habíamos hablado que es un acto administrativo y uno de los primeros preceptos que se utiliza es que anula el acto administrativo. Es decir, y cuando estamos hablando del acto administrativo hacemos una diferencia importante sobre un acto jurisdiccional. Y hay unas diferencias importantes y sustanciales. Y lógicamente, pues, este recurso no tuvo la mayor profundidad y no fue aceptado, fue denegado precisamente en este contexto, en que no es un acto precisamente administrativo, sino que es un acto enfocado desde el punto de vista jurisdiccional. Y cuando estamos hablando de actos jurisdiccionales, en este caso, tal vez existió la confusión por el abogado del litigante. Todos podemos cometer errores y lo cometemos a diario todos los días. Sin embargo, es importante pues ir tratando de superar y sobre todo leer la jurisprudencia, que eso es vital para el derecho, para todas las personas que estudian derecho, los estudiantes, los profesionales, sobre todo en el tema de educación continua, deben leer de manera constante la jurisprudencia, porque esa es la forma en que el juez habla. No hay otra forma para que el juez hable.
El juez habla por medio de su sentencia, pero en su sentencia le está dando los keywords o las palabras básicas y clave para que puedan entender qué debemos hacer para estructurar de una forma efectiva y eficaz un recurso. Entonces, cuando hablamos de los actos jurisdiccionales, es otra de las figuras que se aplican. En este caso es el amparo de garantías constitucionales, que precisamente va mucho más abarcador y no limita a un acto administrativo, sino que lo expande a cualquier tipo de actuación pues, que ha presentado alguna autoridad, dependiendo del lugar pues, o dependiendo de la jerarquía de la autoridad. Asimismo, pues se va colocando o se va presentando ese escrito de amparo de garantías constitucionales. Parecieran iguales, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es el contencioso administrativo de derechos humanos y otra cosa es el amparo de garantías constitucionales. Mire, uno va en sede de legalidad y el otro va en sede de constitucionalidad. Y es lo que hablamos, por ejemplo, los amparos de garantías constitucionales, cuando estamos hablando de funcionarios, comando y jurisdicción nacional, van al pleno de la Corte. Ojo con eso, al pleno de la Corte en sede de constitucionalidad, no en sede de legalidad. Y esto es importante tenerlo muy claro y poder tenerlo como un elemento diferenciador entre ambos recursos que parecieran, pero que no son lo mismo, no son iguales. Y se aplican, por ejemplo, yo utilizo mucho este ejemplo en mis clases y en las docencias que nosotros brindamos. Es como el mecánico. Por ejemplo, usted puede estar debajo del automóvil y está tratando de con esa rosca luchando, pero hay una llave específica, por eso hay una numeración en las llaves de mecánica. Usualmente es la llave 12 la que funciona para muchas cosas. Pero si usted no tiene la llave 12, entonces usted viene y agarra un alicate de estos y trata de forzar la tuerca y a veces la daña. Es decir, el mecánico tiene que tener su caja de herramientas y en esa caja de herramientas saber qué tipo de llave va a utilizar para tratar de resolver su problema. Igual es el abogado. El abogado tiene una serie de herramientas y una serie de recursos y tiene que aplicar de manera efectiva y eficiente los recursos que le da la ley para poder salvaguardar los derechos que siente que han sido menoscabados en esa persona que le ha confiado su representación legal. Y si no sabemos aplicarlo de manera correcta y tratamos de aplicar, en este caso, un alicate, porque no tengo la llave correcta, muy probablemente se va a trasroscar la rosca, la tuerca, y difícilmente va a poder usted entonces solventar su problema. Y esto es básico y elemental. Es un derecho muy sencillo, pero es el derecho que se debe aplicar de manera correcta luego de haber hecho el análisis de los distintos recursos. Los recursos son uno de los aspectos del derecho más profundos que existen, pero que tiene que ser especializado y tenemos que leer mucho la jurisprudencia para saber cuáles son las últimas tendencias para ver qué tipo de recursos debemos aplicar y cómo hacerlo de forma efectiva. Eso es vital y es clave y es una recomendación que les puedo hacer en esta presentación. Por allí entonces teníamos otro aspecto precisamente y era con relación a las autoridades. Era la sentencia del 4 de enero del año 2008 y el debate precisamente era una autoridad, en este caso municipal, que no alcanzaba precisamente el mando de jurisdicción nacional, que ya les he mencionado el por qué. Cuando se hizo, sobre todo, y uno de los precursores de este recurso, tenemos que decirlo, es el doctor y ex magistrado Arturo Hoyos, precisamente uno de los impulsores en que se desarrollara y se creara este recurso contencioso administrativo de derechos humanos. Y lógicamente parte en esa exposición de motivos que se realizó sobre todo para el tema de la ley, era precisamente que fuera un recurso que no fuera tan amplio y lo limitaron un poco por los temas que les he explicado de el alto tránsito de volumen que tiene la sala de tercera contencioso administrativo, que es una cosa realmente impresionante. Pero bien, lógicamente este contencioso de derecho administrativo está relacionado con dos leyes fundamentales desde el punto de vista del procedimiento administrativo en general. En este caso estamos hablando de la ley 135 del año 1943 y la ley 33 del año 1946. Y lógicamente esta es la que viabiliza los distintos recursos que tenemos nosotros en nuestra jurisdicción administrativa, que es tan amplia y es tan nutrida y que es tan demandada, ¿no? Hoy en día con la cantidad exorbitante de casos que tenemos y que en definitiva lo que propugna y lo que proponemos nosotros y también por medio de esta presentación acá en la Procuraduría de la Administración es realmente la descentralización de esta sala única y lograr de una vez por todas, que es parte de los proyectos que existen en este Código de Procedimiento Administrativo,
precisamente lograr eso, descentralizarla y lograr maximizar sobre todo y tener mejores posibilidades para todos estos administrados que buscan precisamente derechos y que se les reconozcan sus derechos y que realmente sean justiciables al menor tiempo posible. Lo que se denomina en todo el derecho, todo el derecho y ordenamiento jurídico como el plazo de justicia razonable. Todos queremos que nuestras pretensiones, ya sea que tengamos la razón o no, sean decididas de la forma más rápida y más rápida posible, en el menor tiempo, porque se habla siempre de que una justicia tardía no es justicia. Entonces, lógicamente, lo que buscamos es precisamente eso, poder abordar esa pretensión, esa solicitud, ese supuesto menoscabo, si es que lo hay, y si existen las pruebas para demostrarlo, entonces poder repararlo, poder restablecerlo en el menor tiempo posible. Se han pasado años para poder restablecer una vulneración, en este caso de derechos humanos. Entonces, lastimosamente, no es lo que busca la justicia, no es lo que busca el derecho. El derecho busca precisamente darle a cada quien lo que le corresponde, pero en el menor tiempo posible. Es una combinación entre lo que decía Ulpiano y precisamente lo que busca la justicia en tiempo razonable. Precisamente esos conceptos, ese plazo razonable que sea en lo más rápido posible para el administrado y para todas las personas que busquen justicia. Muy bien. Entonces, y esto va conectado a otros temas importantes. Por ejemplo, en el artículo 43, cuando nos hablan de los requisitos de la demanda. Profesor, ¿pero y por qué? Bueno, porque precisamente ambas leyes que les he mencionado son los que regulan el procedimiento para los distintos recursos, en este caso plena jurisdicción, en este caso recursos de nulidad o de interpretación, en fin, de los que nos han permitido precisamente ese bagaje que nos ha traído directamente Francia, indirectamente por medio de Colombia, y que hoy día forma parte de nuestra justicia administrativa. Y ese procedimiento es claro y es bastante básico, y está expreso de manera directa en la norma. Requisitos de la demanda: designación de las partes, y son requisitos formales de cualquier demanda. Si usted va a un proceso civil, también lo va a encontrar, ¿no? Lógicamente, tiene que estar la designación de las partes, tiene que saberse cuáles son los hechos. Y ojo con ese tema de los hechos, porque los hechos son lo que prueban realmente lo que ha ocurrido. Es decir, ¿cómo es eso que los hechos prueban lo que ha ocurrido, profesor? ¿Para qué existe el tema de las pruebas? Bueno, pero son los hechos los que ubican el contexto de la pretensión. Si nosotros no sabemos cuáles son esos hechos, qué fue lo que realmente ocurrió, qué día ocurrieron los hechos, dónde ocurrió y por qué ocurrió, cómo ocurrió, qué pasó, entonces lógicamente va a ser muy complicado para la persona que está administrando justicia poder darle la razón. Y eso es un tema sencillo. Son los hechos relevantes. Y los hechos relevantes funcionan para el derecho administrativo, funcionan para el derecho civil, funcionan para el derecho penal o para el derecho eléctrico, o a lo que usted quiera. En la rama del derecho que usted quiera desarrollarse, los hechos son fundamentales. Si usted sintetiza de manera correcta su pretensión por medio de sus hechos, usted va a tener adelantada, muy probablemente, porque ¿qué ocurre con el que administra justicia? Y se los digo yo, que ahora estamos pues todos los días en eso, administrando justicia, en este caso en calidad de asistente de magistrado, pero que al final hacemos los proyectos, escuchamos a las partes, leemos sus escritos, sus memoriales, sus peticiones, y al final nos toca resolver jurídicamente, darle una solución a ese problema que nos han presentado. Y muchísimas veces los abogados, cuando presentan sus escritos, son muy voluminosos, son extensos y no van a los hechos jurídicamente relevantes, ya sea en la administración, ya sea en el derecho administrativo, derecho civil, penal, de familia. Vuelvo e insisto, en el derecho transversalmente el que usted quiera. Si usted al administrador de justicia no le da de manera concreta, fácil y práctica esos hechos que lo van llevando de manera congruente, de manera consecuente y de manera sistémica, y que uno pueda entender lo que usted está pidiendo, mucho más fácil va a ser que se le pueda dar la razón o no. Pero a veces hacemos unos escritos tan complicados, tan difíciles, que a veces tenemos que buscar mucha ayuda o mucho contexto para poder entender qué es lo que usted nos está planteando. Y lógicamente una cosa es pensarlo como abogado litigante y otra cosa es pensar la cosmovisión desde el punto de vista del administrador de justicia. Pero el abogado al momento de redactar, ya sea el recurso que quiera redactar, tiene que pensar en que del otro lado va a haber una persona que va a administrar justicia. En que esa persona, mientras más fácil le hagas el trabajo, mientras más puntual seas, y ojo, no quiere decir que el que más escribe es el que va a tener la razón.
No, es el que más puntual es, el que logra sintetizar, pero que logra hilvanar la pretensión con los hechos y las pruebas. Y eso es el derecho. El derecho no es nada más que eso. Es como si usted estuviera tejiendo algo, si lo fuéramos a colocar de manera práctica, y usted está remendando. Bueno, las abuelitas de antes en el interior remendaban muchos vestidos y lo cosían. Bueno, usted está cosiendo cosas. En la manera que usted cosa, de manera congruente, de manera verosímil, de manera que realmente se entienda, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, eso es cuando estamos hablando de la designación de las partes y lo que pretende la demanda, porque toda demanda tiene una pretensión, lo que usted busca. Y toda demanda tiene hechos, y esos hechos son fundamentales. Pero ojo, en la justicia administrativa tenemos que ver cuál es la infracción. ¿Qué es la infracción que se ha irrumpido? ¿Qué es lo que consideramos que se ha vulnerado? Y sobre eso, por eso es que se piden, más adelante lo veremos, en el artículo 44, el tema de que las copias tienen que ser autenticadas, verificar cuál realmente es ese acto y presentarlo en debida forma. Muchas veces no se presentan copias simples, no autenticadas. Y eso tan solo ya es uno de los requisitos para que no sea admitida la demanda. Porque la ley lo pide, lo exige. Y si nosotros no cumplimos con ese procedimiento, entonces vulneramos la ley. Y uno de los principios esenciales de todo funcionario público o servidor público es precisamente acogerse a lo que establezca la ley. Y eso es algo normal y esencial. A veces muchas personas se molestan. Bueno, lo que pasó fue que yo pedí la copia autenticada, profesor. Licenciado Chan. Yo pedí la copia, no me la dio la administración. Pero póngalo en la solicitud. Ahí está. Usted tiene en su solicitud especial. Hicimos ingentes esfuerzos para poder. Sin embargo, fueron, lastimosamente, no contestadas. Es por ello que le solicitamos que se haga la petición por parte, en este caso, de la sala tercera o del magistrado tal, o como quiera colocarlo, pero que al final usted lo plasma. Si usted no lo plasma, yo no puedo saberlo. Y no lo puede saber tampoco los otros funcionarios que están realmente resolviendo cada uno de estos problemas jurídicos, que son muchos. Entonces, si usted no ha colocado eso, colocó copia simple porque tuvo dificultad en la administración pública para que le dieran eso, plásmelo. Esos son los hechos relevantes. O sea, esto es un tema importante, es vital, es esencial. Y se nos escapa. Escribimos muchos hechos, escribimos muchos puntos, escribimos muchas páginas y al final no escribimos lo que debemos escribir. Tuve dificultades, no se pudo, hicimos ingentes esfuerzos y por ende le solicito, en este caso a la autoridad correspondiente, que pida o solicite para ver qué fue lo que ocurrió, porque nosotros no pudimos hacerlo. No quiere decir que porque no las tiene, ojo, ya no la vamos a admitir. Pero si usted no coloca esa pequeña estrofa, esas pequeñas 3 líneas, yo no puedo colocarlas por usted. Y yo no puedo hacerlo de forma oficiosa, porque lastimosamente la ley no me lo permite. Y ahí entramos entonces en un tema de camisa de 11 varas, o una camisa de fuerza, como decimos en el interior, y va a ser muy difícil poder salir de ahí. Porque salir de ahí, desde el punto de vista del servidor público, en este caso jurisdiccional, pues lógicamente crearía un tema de vulneración de la ley. Y no podemos cometer pues ese tipo de situaciones. Entonces es entendible, muchas veces los profesionales dicen, oye, pero mira, pero esto se soluciona con 3 líneas. Hay cosas que son solucionables, pero tenemos entonces que estar capacitándonos de forma continua para tener los tips básicos. Esos tips también están en la jurisprudencia, pero tenemos que estar releyéndolo de forma constante o participando en estos procesos de capacitación que realiza en este caso la Procuraduría de la Administración. Muy bien, entonces de ahí pasamos al artículo 57, la admisión, etapa de prueba, traslado de pruebas por 5 días. Es un procedimiento usual, rutinario, que se lleva desde el punto de vista de la jurisdicción administrativa. Y es básico. Fijada la práctica de prueba, se puede presentar un escrito con relación a litigios, o sea, con lo que conocemos nosotros como incidentes, que pueden alargar un poco este procedimiento y que tal vez no era lo que se buscaba. Pero bueno, al conectarlo pues con estas leyes, sobre todo la ley 135 y con la ley del año 43 y con la ley del año 46, entonces lógicamente nos crea pues este tipo de dificultades, la ley 135 del 43 y la ley 33 del 46. Nos crea estas dificultades y que a veces no son tan sencillas, ¿no?
La presentación por parte del agraviado, y este es un tema interesante también, otro de los requisitos importantes y fundamentales de este recurso del contencioso administrativo de derechos humanos. Y es la persona que realmente ha sentido el menoscabo o ha sentido la vulneración de ese derecho que se le ha vulnerado, la persona que tiene que presentarlo. Lógicamente lo va a presentar por medio de un abogado, por medio de su texto jurídico, un escrito, una redacción, en el cual pues va a poder entonces desarrollar lo que ha considerado que específicamente le ha vulnerado ese derecho. Ojo con este tema porque lo pueden presentar tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Cuando estamos hablando del agraviado, no quiere decir que es que hay una exclusividad para la persona natural, no. En este caso, las personas jurídicas también tienen ese respaldo y tienen ese reconocimiento de los derechos humanos. Eso es vital y es esencial. Y hay jurisprudencia bastante, no tan copiosa, pero sí un par de jurisprudencias que se les he traído acá, la sentencia del 29 de agosto de 1995, que ya desde ese momento, ya estamos hablando ya más de 25 años, sentó de forma clara y concisa que para los temas de los contenciosos administrativos de derechos humanos se puede, pues, el agraviado ser una persona natural o una persona jurídica. Y por ahí tenemos la sentencia, que es un marco importante, que es de las pocas en donde donde sí se ha reconocido este recurso de contencioso administrativo de derechos humanos, que es la sentencia del 4 de junio de 1993. 2 años después se aplica esta pretensión, que en este caso es la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, y que buscaba que se declarara nulo precisamente por vulnerar los derechos humanos, ¿no?, de un convenio que establecía la Dirección Nacional de Tránsito de ese momento con la Coordinadora de Fuerzas Productivas de la provincia de Colón. ¿Y cuáles son los hechos de esa situación? De forma rápida. Bueno, resulta ser que existió un convenio entre el tránsito y entre esta organización, precisamente para hacer el traslado de personas y que tenían que tener las certificaciones correspondientes y que eran emitidas por ellos. Y que los que no tendrían esa certificación correspondiente para poder entonces transportar a las personas no podían operar. Lógicamente, en este caso, pues la asociación, que es un ente jurídico, la persona jurídica, presenta el contencioso administrativo de derechos humanos 2 años después de su creación, en el 93. O sea, estrenamos la figura, por así decirlo, y pocas veces la jurisprudencia no nos ha dado para tener otros efectivamente como este. Y bueno, se reconoció en ese momento precisamente por el derecho al libre tránsito, que está consagrado en la Constitución Nacional, y que no solamente está consagrado allí, sino que también está consagrado en los derechos humanos, las distintas convenciones pues, que ha firmado Panamá como instrumentos, que ha ratificado estos instrumentos internacionales y que lógicamente pues fueron parte de la motivación que explicó en su momento el magistrado ponente para poder desarrollar esta sentencia, dándole favorabilidad en este caso y acogiendo en esta situación específica esta sentencia favorable y el reconocimiento a este recurso 2 años después de su creación. En definitiva, es parte de lo que yo quería compartir con ustedes. Hay algunos temas más. Hoy día, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de España, tenemos también que ellos tienen un debate importante sobre la creación de figuras efectivas. Mire usted. Y hago estas comparaciones y estos parangones porque a veces nosotros pensamos que nuestro derecho no evoluciona lo suficiente y que no crea figuras novedosas. En muchos casos es así. Yo soy un crítico de ese tema. Pero en este caso en particular, con relación a esta figura, somos unos verdaderos adelantados. Y cuando nosotros vemos el análisis que existe, todavía, porque no hay un recurso efectivo que tenga, por ejemplo, España, la madre patria, que es parte del derecho que nosotros tenemos acá, pues, lógicamente inducido por esos principios y sobre todo por ese derecho español. Lógicamente nosotros vemos que no, que todavía hay un debate muy importante con relación a recursos internos que sean realmente efectivos, en el cual el administrado pues pueda de alguna u otra manera tratar de presentar este tipo de afectaciones o este tipo de recursos por medio de estas afectaciones a los derechos humanos, y no lo tienen. Tienen un incidente, en este caso ellos le llaman incidente recursivo, en el cual tratan entonces para verificar estos actos que tienen los distintos jueces y que están parados sobre todo en un principio esencial que tienen ellos, que ese sí no lo tenemos nosotros, que se llama la tutela judicial efectiva,
En el artículo 24 de la Constitución Española, que fue del 78, la última Constitución Española, que precisamente vino después de un cambio dictatorial, ¿no? Sobre todo en el tema de Franco, en su momento. Y producto de ello, pues viene este nuevo proceso constitucional español. Entonces, lógicamente, ese artículo 24 habla de la tutela judicial efectiva. Nosotros tenemos que incorporarlo en nuestra Constitución. Y esa tutela judicial efectiva habla sobre todo del desarrollo que debe tener los jueces, pero también lo ha extendido a la administración pública. Y eso es muy, muy interesante, porque se habla y se reconoce de una serie de derechos que están en nuestras constituciones, que están en los derechos humanos, que están en las convenciones, pero que también se aplica en una sola figura que se llama tutela judicial efectiva. Maximiza realmente estos principios y estos derechos generales que tiene el ser humano, el individuo, y lo aplicabiliza. Sin embargo, sí tienen esa tutela judicial efectiva en ese artículo 24 constitucional, pero a nivel, cuando van a la ley, no tienen un recurso práctico, real y concreto. Porque lo que más que tienen es este incidente que le estaba mencionando, y al fin y al cabo funciona como un recurso de reconsideración, en donde el funcionario o el juez que ha tomado la decisión, pues muchas veces va a mantener esa decisión. Entonces nada, pues muchos de sus ciudadanos entonces tienen que partir e ir entonces a otro tipo de recursos, en este caso en la Corte Europea de Derechos Humanos, para tratar de salvaguardar esos derechos que ha considerado que el Estado no le ha podido cumplir y que lógicamente tiene que tener los agotamientos internos, en este caso, de subsidiariedad, haber agotado todos estos principios de subsidiariedad que tienen estos regímenes o estos principios de derecho internacional o estos convenios o estas cortes interamericanas o corte europea en este caso, en donde se haya podido agotar todas las instancias correspondientes internas en el Estado para entonces agotar la vía internacional. Lo mismo pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá, en nuestro continente, en donde se tiene que demostrar por parte de la persona que va a recurrir, tanto a la comisión como a la Corte, la comisión en Washington y la Corte en San José, haber agotado los recursos, todas las posibilidades internas para poder entonces ser revisado a nivel de la esfera internacional, específicamente sobre los derechos humanos. Bueno, todavía ellos están en ese interín, están desarrollando eso y es parte de las cosas buenas que nosotros tenemos hace 30 años sobre todo esta figura. Lo que deberíamos nosotros es exhortarlo a que participemos, a que la hagamos más activa, a que no quede como un recurso muerto, a que realmente busquemos en qué momento aplicarlo y hacerlo viable para nuestras pretensiones y sobre todo para ese administrador. Al fin y al cabo, estos recursos son prácticos y están dentro de la caja de herramientas del abogado para que el administrado tenga la posibilidad de decirle precisamente a esa administración pública: estás cometiendo un error, estás vulnerando mi derecho y yo soy realmente quien forma parte de la sociedad, que forma parte del Estado. El Estado somos todos y los ciudadanos tienen derecho y tienen que tener las posibilidades y los recursos realmente concretos y efectivos para poder aplicabilizar esos derechos. De nada nos sirve tener el reconocimiento constitucional, de nada sirve tener el reconocimiento de los derechos humanos internacionales a través de los instrumentos, si al final no tengo un recurso efectivo, real y concreto que me permita a mí llegar a la administración pública y decirle, en este caso a la jurisdiccional, y decirle: aquí se me han vulnerado mis derechos y yo requiero una respuesta rápida y oportuna, no una respuesta que demore años o meses. Requiero que se resuelva esta pretensión, si tengo o no tengo la razón. Y esas son las válvulas de escape que existen precisamente en las democracias, que existen en el Estado constitucional de derecho, en donde todos estos derechos se amalgaman uno tras otro y que buscan al fin y al cabo decirle al ciudadano que tiene, que puede exigirlos y que ahí está una administración de justicia esperando sus distintos recursos para poder entonces darle solución a ese problema jurídico que enfrentan. Yo con esto me despido y creo que hemos dado cobertura básica a lo que es este recurso. Hay muchísimas otras cosas más. Lógicamente, si hubiéramos tenido las preguntas y respuestas en otro tipo de modalidad, hubiera sido muy bueno, pero esta es una modalidad bajo tema tutorial, por así decirlo. Sin embargo, siempre estamos a la disposición y a la orden de cualquier persona que tenga dudas, preguntas, pues se contactan acá a la Procuraduría de la Administración y nosotros estamos abiertos a poder seguir debatiendo esto. No estamos inventando el agua caliente, ni mucho menos. Ya se inventó hace mucho rato. Estamos refrescando, como siempre decimos, muchos de estos principios, muchas de estas figuras que ya existen y que solamente estamos tratando como de desempolvarlas y decirle: aquí están,
colóquela en su caja de herramientas y aplíquela para ver cómo le va en algún momento. Lea la jurisprudencia y créame que le va a ir muy bien con relación a esto. Solamente me resta darle las gracias a la Procuraduría de la Administración, a su departamento de capacitación por brindarme la oportunidad de estar con ustedes hoy, compartir con todos los seguidores, que sé que son muchos, porque la educación continua en el abogado es fundamental y es vital y es parte de las herramientas para el éxito del abogado del siglo XXI. Me despido, un abrazo fuerte, se les quiere mucho. Saludos a todos.